Aquí estamos, 10 de la mañana, 22 minutos, en el espacio de educación de AMSAFE, Departamento General López, con su secretario seccional, el profesor y doctor, amigo, Alberto José Maurino. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Edu, Leticia? Buenos días. Y la compañía de Luisito filmando como de rigor, camarógrafo, ¿no? El camarógrafo. Ahí está. Obviamente, muy interesante. Bueno, muy interesante porque después esto está en las redes sociales y Seguro. ayuda más a conocer un poco más de educación, por lo menos a los que están interesados en el tema, ¿no? Seguro, seguro. Lo ideal es que todos como sociedad estemos interesados. Lo hablábamos el otro día. Lo hablamos todos los días. Todos los días, pero cada vez uno va hablando con más gente de este Sí. tema y uno se sorprende porque muchas de las cosas que nosotros decimos se desconocen. Y me parece que cuanto más gente profundice, Sí. hasta por lo mínimo el contenido de la ley, Sí. no solamente los ciudadanos, sino también aquellos que tienen responsabilidad distinta, legisladores y demás, uno se sorprende del desconocimiento que existe sobre estas cuestiones. Pero de todas maneras estamos para aclarar, debatir estos temas, porque a veces lo que dice la ley es complicado llevarlo En la práctica. puesto en la práctica, pero tenemos que buscar las herramientas para que las leyes se cumplan. Seguro que sí. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de dos temas interesantes, pero previamente a esta Que están encerrados en la ley que también. están encerrados ahí, que cuando lo escuchan van a decir, ¿esto existe? Sí, Está bien, existe. está bien. Que es la educación en contexto de privación de libertad. Y el otro tema que es muy interesante, que es educación domiciliaria y hospitalaria. O sea, esto tiene que ver con la garantía que se le da al ciudadano para que la ley no fracase en algunas etapas por algunas razones que no son de los ciudadanos, si se quiere, que tienen habitualmente, que puede ser la situación de privación de libertad, obviamente porque hay un ciudadano que ha cometido algún hecho que ha hecho que esté privado de su libertad, o el hecho de una enfermedad, por ejemplo, que tenga que estar internado. Eso le pasa mucho a los jóvenes y también a los adultos que estudian, porque también es cierto. Pero previo a eso quería hacer un comentario sobre el comienzo, primero, el comienzo de la nueva cohorte de la Universidad de Concepción del Uruguay, que van a empezar en junio, el primer sábado de junio, y un hecho auspicioso en el día viernes, ayer por la noche, estuvimos en la ciudad de Filmat, donde una cosa interesante de lo que hacemos nosotros es que la universidad se acerca al lugar donde haya la necesidad de que se dicte algún tipo de carrera, como por ejemplo en este caso el PES, el Profesional de Enseñanza Superior, que es para todos los técnicos y profesionales que quieran ingresar al sistema educativo y que quieran desarrollar la carrera en el sistema educativo. Exactamente, docente. Y bueno, con un marco muy importante, muy interesante, ayer en la ciudad de Filmat, parece ser que también vamos a abrir la carrera del PES, obviamente en un convenio con la municipalidad, que va a prestar un aula, bueno, las instalaciones, lo que sería lo mínimo para que nuestros profesores, en vez de que los chicos vengan a Venado Tuerto, nuestros profesores vayan a la ciudad de Filmat y de esa manera se puede desarrollar esta capacitación, que más que capacitación es un título desde el punto de vista de que le da, lo titulan como docentes, le da esa característica y pueden estar en el primer escalafón. Bien. Y bueno, desde ese punto de vista estamos trabajando intensamente y a su vez también ya estamos a una semana escasa de este evento importante que se va a dar en Venado Tuerto, el Congreso Convivencia Escolar, con todas las personalidades que van a estar. Es muy importante para nosotros y para la región, Teti Fanfani, Inver y tantos otros más de gran renombre, y seguramente si tenemos la posibilidad, quizás el sábado, en algún momento, que lo podamos traer a la radio a algunos de ellos para que podamos hacer alguna entrevista. ¿Cómo no? Así que está abierta todavía la inscripción, aceptamos las inscripciones hasta el último día, tanto la inscripción como el pago de la cuota. Así que aquellos que por alguna razón no se enteraron o estaban, no decididos a hacerlo y se deciden en el último momento, pueden acercarse directamente al Centro Cultural, que es donde se va a desarrollar el curso, y en horas de la tarde del viernes hacer la inscripción y acceder al curso. Al Congreso. Bueno, vamos al tema de la educación en contexto de privación de libertad. Bueno, cuando hablamos de privación de la libertad, como lo dijimos en la introducción, se refiere a todos aquellos ciudadanos que por algún tema en conflicto con la ley, con las normas, están privados de ellas, y la ley lo que hace es asegurarle o darle igualdad de oportunidades, si se quiere, como cualquier ciudadano común. Y en ello refiere a que esta cuestión que tiene que ver con su formación integral en todo concepto,
tiene que darse en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario y en este caso, hasta en el nivel universitario. Mira vos. Y también es muy importante que no solamente sea presenciales, se le tiene que brindar e informar de toda la propuesta educativa a distancia. Ajá. Y hay otra cosa muy interesante. La comunicación al derecho a la educación, dado en la situación que ingrese al sistema penitenciario, indudablemente algunos no habrán terminado la primaria, digamos 90%. Está en ese Eso contexto. denota también porque hay que trabajar mucho en educación. Sí, por supuesto. No llegan los que tienen alguna educación, digamos, nivel secundario como mínimo y universitario. Si no llegan los que no terminan a esa situación de privación de la libertad, los que no tienen prácticamente la primaria combinada. Bueno, si no tuviera ese ciclo cumplido, tendrá la posibilidad de hacer la primaria. Si tiene la primaria y tiene algo cursado la secundaria o no cursado totalmente la secundaria, terminar la secundaria. Y si alguien entra y termina la secundaria y tiene la posibilidad de hacer alguna carrera universitaria, es muy importante. Sí, sí. Lo que hay que decir con claridad y decir algo que este derecho a poder recibir este trato de igualdad de oportunidades, se lo tienen que comunicar al que va a ser privado de su libertad fehacientemente. Fehacientemente sí que cuando entra, le tienen que dar un papel. De forma escrita, ¿sí? Para que corrobore y firme. Que él tiene todos estos derechos. Exacto. Y es muy interesante. Ahora, después... Si él lo toma o no es otro tema. Y a partir de ahí que todos estos derechos estén garantizados es otro tema. También. Estamos hablando de lo que dice la ley. Y después vemos que en la práctica la ley... por algún lado hace agua a veces. Sí. Yo digo, es un mar. Es un mar para hacer agua. Pero bueno, es interesante que se conozca y que también aquellos que están en esta situación ejerzan el derecho de que esto se cumpla, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, y como para asegurar este tema de que la educación en contexto de privado de libertad se dé, el Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología de la Nación, más el Consejo Federal, tiene que hacer y articular convenios con todas las organizaciones posibles para que esto se garantice. Porque a veces no está dentro del penal, pero sí puede que algo cerca del penal esté funcionando correctamente y se articule la forma de que alguien privado de la libertad, que no sea de una privación de libertad por un caso muy grave pueda asistir a lugares que llegan a formarlo de una manera más integral. Sí, o tener un espacio dentro del lugar de reclusión para poder hacerlo. Hay también. Y hay profesores que van asisten al penal. Y después hay otro caso interesante que si en el tema del sexo femenino, que alguna mamá tenga algún chico en ese contexto, ese chico también tenga los mismos derechos de asistir, de educativo, y se lo tiene que atender a partir de los 45 días, tal cual como dice la ley, para todo ciudadano, la posibilidad de que ese chico se pueda educar. Perfecto. Por último, para hacerlo más rápido, ya terminando, vamos a la educación domiciliaria y hospitalaria, que es mucho más simple, que es la que se garantiza, en este caso sí, de nivel inicial, primario y secundario, en todos aquellos chicos que por alguna razón de salud, con 30 días o más de 30 días que no pueden asistir, el sistema les tiene que garantizar alguna forma para que no pierda la continuidad en su educación o en su asistencia a las aulas, y algún mecanismo para que la educación llegue hasta, si se quiere, hasta situación de cama, ya sea que esté en un hospital o en su domicilio. O en su domicilio. ¿Tiene que existir alguna prescripción médica al respecto? Obviamente. Por eso se habla de domiciliario y hospitalario, porque algunos transitan la enfermedad, que son un periodo largo, pero que no son tan complicadas que tengan que estar internados. Por eso habla de domiciliaria y hospitalaria. Perfecto. Y también, primero para asegurar el derecho, y segundo para asegurar que ese chico que está transitando un problema de salud se recupere y pueda seguir sin perder la continuidad, ¿no? Porque si no perdería un año. ¿Seguro? Entonces, esto que conspira contra la posibilidad de llevar este derecho importante de la educación en todo el proceso, el Estado le tiene que garantizar estas cuestiones. Perfecto. Así que son temas interesantes que dice la ley y que a veces los papás desconocen. Por supuesto que yo particularmente lo desconocía, sobre todo esto de la internación domiciliaria o hospitalaria. Claro, entonces cuando tienen su hijo con algún problema de salud de este tipo,
pueden acercarse a la escuela y de alguna manera peticionar a la escuela para que este derecho, bueno, la escuela arbitrará los medios, le hará acercar algún trabajo, la maestra seguramente podrá ir en algún momento a ver cómo va la evolución de las tareas que se le dan, para que cuando se reintegre, indudablemente no sea un chico que quede atrasado en cuanto a contenido se refiere. Seguro, seguro. Así que bueno. Muy bien, muy interesante. Muy interesante el tema, vamos a seguir analizando la ley, terminar todos los esquemas que la ley posibilita. Es muy importante esto de que en la provincia de Santa Fe se empieza a discutir la ley de educación en la provincia de Santa Fe. Sí. No tenemos ley en la provincia de Santa Fe, se aplica la ley nacional y todo se refiere a esta, así que hay un trabajo muy interesante o por delante para los legisladores de ponerse a trabajar a fondo en este tema y que de una vez por todas, después de tantos años, la provincia de Santa Fe tenga una ley de educación que obviamente se va a referir a todos los conceptos de lo que marca la nacional. Seguro. Pero también la provincia tiene particularidades que la hacen muy, muy importante al momento de la educación de los ciudadanos. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Lo mismo para ustedes y éxitos en el Congreso. Que ya estaremos el sábado que viene. Sí, seguramente quizás tengamos algunos de los disertantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.